¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición especial de AgroLíderes, este espacio diferenciado de Chacra TV que hemos imaginado para debatir, intercambiar ideas con el productor en el campo. La temática que vamos a abordar hoy tiene que ver con el alquiler. El grueso de la producción argentina se hace en condiciones de arrendamiento. El negocio de crecer alquilando ha pasado etapas brillantes como en los 90 y otras menos lúcidas recientemente. Este grupo de AgroLíderes van a contar su experiencia personal y cómo resolvieron las limitantes que últimamente se le han presentado a esta metodología particular del negocio agropecuario. Nos dedicamos a sembrar, sembramos en todo el país, desde Chaco, Santiago del Estero, hasta Carmen de Patagones, en Entre Ríos y en La Pampa, o sea, por toda Argentina, y hacemos agricultura en 50.000 hectáreas. ¿Qué son las organizaciones como nosotros? Es poder tener en un negocio de commodities que por definición tiene bajo margen entre su costo de producción y su precio de venta, tienen bajo margen, para poder ganar plata hay que hacerlo en escala. Cuando uno toma escala, el gran desafío es poder mantener la eficiencia que puede tener un chacarero en una superficie más chica donde todos los días ve su cultivo. Nosotros no creemos que haya malos y buenos campos con respecto a la agricultura. Hoy hay mucha tecnología para poder hacer agricultura, hasta suelos clase 4 se puede hacer agricultura, y con estos niveles de precio de commodities nuevos de esta campaña que esperamos 18-19, se amplía el rango de campos donde se puede hacer agricultura. Lo importante es lograr hacer en cada campo un buen negocio. Ese nos parece que es el kit de la cuestión. Hay que saber, por lo menos, qué es campos alquilados, que cuando uno se pone a sembrar, cada campo tiene que tener el valor lógico para lo que puede producir, porque un activo vale por lo que produce. Entonces debería tener ese nivel de ecuación. El problema ha sido cuando la presión o la cantidad de gente que siembra es mayor que la oferta de campos. Entonces ahí normalmente se trata de que los activos produzcan lo que no producen, y ese ha sido el error de muchos de los pools, que creo que por eso han disminuido. Mi sistema, ¿cómo es? Alquilo campos en la zona, como muchos lo hacen. Tengo 8 campos alquilados, son más o menos unas 2.300 hectáreas, pero el esquema se basa en tener campos a largo plazo. No trabajo ni he hecho nunca un alquiler por un año, jamás voy a estar negociando un alquiler por un año para entrar y salir. No entro en la competencia. Mi esquema es un esquema que se basa, digamos, en algo que creo que es en una sociedad con los dueños de campo. No creo en otra cosa, no creo que yo sea una persona que alquila para sembrar solamente y se va. Si el dueño de campo no entiende que esto es una sociedad, no puedo hacer lo que quiero hacer, y que después a la larga, por suerte, los dueños de campo lo entienden. De hecho, por ejemplo, este campo que estamos acá, hace 22 años que lo tengo en siembra directa. En general tengo un promedio de campos más o menos de 18 años de alquiler. El más joven debe tener 6, 7 años, y no sé, o 8 a lo mejor. Y voy tratando de incorporar los campos de acuerdo si se enmarcan, si están en ese encuadramiento, ¿no? Porque no entiendo la agricultura de otra manera. Para amar estas sociedades hay que tener un poco de paciencia, un poco de docencia. No es que yo haga la docencia hacia ellos, sino que la docencia es entre los dos. El aprendizaje es mutuo, el dueño del campo junto a mí. O sea, no es que yo que le enseño lo que hay que hacer, sino que entre los dos vamos aprendiendo en que esto es una buena relación, donde el dueño del campo por alguna circunstancia se decide a no trabajar en un momento, ya sea porque son herencias y se dividen, o por algún otro aspecto, porque son profesionales que se dedican a otra cosa o son mayores. Y la única manera es charlar mucho, hablar mucho, porque hay que hacer
una agricultura que sea sustentable, y eso demanda poner un poquito más de parte de ellos que lo que normalmente ponen los otros. El negocio agrícola está tan fino que hay que pensarlo muy bien antes de... Yo no salgo a alquilar un campo por eso. Yo voy a seguir en la mía, y si no es en la mía, no lo hago. Porque es tan fino que uno puede llegar a perder todo lo que hizo durante todos esos años. Así te lo digo. Entonces, sigo haciendo la mía en una forma mezcla científica, técnica, artesanal y personal, porque de esto se trata, del trato con las personas, no creo en otra cosa. Yo tuve un pool de siembras cuando inicié, tenía 33 inversores, nos fue bien por muchos años. Después, por una cuestión personal, que me estresaba mucho manejar capitales de otros, porque está muy bueno cuando nos iba muy bien, en la época muy linda, y después cuando empiezan a haber pérdidas, qué sé yo, me pareció que no era lo mío, entonces me dediqué a trabajar lo mío. Yo creo más que en los pools de siembra, creo en aquel productor que es zonal, que tiene su campo y que alquila a los vecinos y tiene una relación con los vecinos, y sale a buscar y agranda su base, haciéndolo, siguiéndolo artesanalmente, ¿no? Hoy estamos sembrando cerca de 40.000 hectáreas que están muy repartidas en la parte del NEA, sobre todo en el Chaco y Santiago. Zona de San Justo de Santa Fe, una parte en zona núcleo, otra parte del sur de Córdoba. Y tenemos un esquema de rotación que va aproximadamente un 35% de maíz y un 65% de soja. En el norte tenemos hasta rotaciones de un 50%. El negocio del arrendamiento, yo te diría que era un muy buen negocio cuando había menos gente. Lamentablemente, a veces los mismos culpables de que el negocio no sea tan bueno somos nosotros mismos, porque empezamos a competir con nuestros vecinos por un lote de campo, y yo creo que no es un negocio en extinción, es un negocio que va a seguir estando. Hay mucha gente que tiene campo y que se tiene otra profesión, médico, abogado, contador, o mismo dueños de campo que quieren vivir de la renta del campo, y dicen, bueno, mira, yo quiero X kilos por hectárea, X dólares, X pesos, y quiero vivir de esto, pero no quiero trabajar porque no lo sé hacer. Y creo que hay que ajustar cosas, los márgenes bajaron. Pero hay una situación que también a mí la repito permanentemente. Hoy la soja no vale 260 dólares, vale 350. O sea, y si me preguntas a mí, ¿qué digo? Que el gobierno cumpla con lo que prometió. Si sacamos el 5%, había que haber sacado el 5% en 17, el 5% en 18, y el precio empieza a mejorar. Hoy pensar que vos en el norte puedes hacer 30 quintales de soja de promedio no es ningún disparate, y hacer 75 quintales de maíz tampoco. Y en el norte no fertilizás, tenés que sembrar bien, tenés que cuidar el cultivo, tenés que cuidar mucho lo que es el agua para el control de malezas, pero no es un negocio en extinción. Yo creo que es un negocio que va a terminar siendo para menos gente, no para todo el mundo. Pues yo creo que no puedes hacer más la agricultura a la Bartola que hacías, porque antes la hacías a la Bartola y en lugar de 30 quintales te da 25, igual te daba renta. Hoy tenés que aspirar, el negocio está basado en la mejora del rendimiento. P por Q tiene mucha importancia, pero tiene mucha importancia lo que vos hagas para mejorar el rendimiento promedio. Por ejemplo, yo te digo, si nosotros estamos presupuestando 30 quintales de soja y 72 de maíz, de promedio en todos los ambientes. Si vos de 72 de maíz pasás a un 75, 76, 77 y de soja pasás de 30 a 32, 33, casi mejorás, no te digo el 100%, pero un 70% el margen que tenés.
Y estás muy cerca de poder lograrlo. Tuvimos casi 36 quintales de promedio de soja, con lo cual vos decís, ¿es posible? Sí. En el norte tuvimos lotes de 45 quintales. Entonces, potencial hay, lo que tenés que ver es cómo manejás bien el tema de malezas y el tema del agua. Algunos no son muy defensores de la agricultura en alquiler, pero yo creo que el futuro de la agricultura es alquilando campo y tenemos que planificar y organizarla y hacerla rentable arrendando campo con alquileres. Nosotros es el 100% de alquileres y bueno, tenemos que estar en el mercado. Hay años que se complica, que creemos que va a ser más rentable y vienen pools de siembra y compiten, pero bueno, es el juego que existe hoy. En los de Bonanza venía cualquiera y era un productor agropecuario o inventaba un pool y alquilaba y competía con todos nosotros. Creo que eso se terminó, hoy por hoy ya es más planificada, no se seleccionó. No va a venir cualquier alquilar, los dueños de campo también ya analizan a quién alquilarle. Creo que eso hubo una selección de que no va a volver a lo que fue. Y los números y la rentabilidad tampoco va a volver a la que fue. Está la posibilidad de que algo resurja con los buenos rindes, los precios que todavía no son tan buenos, pero son más estables. Yo creo que no va a llegar a los números que fue antes porque la rentabilidad no es tal, pero tampoco es bueno que caigan tanto como caímos hace 2 años, que directamente al dueño, al propietario, no le daba ni para vivir o pagar los impuestos. Creo que todos los extremos son malos, ni lo que pagamos antes en la época de Bonanza, ni lo que pagamos 4 quintales hace 2 años. Creo que hay que tener más una estabilidad. Si antes era alquilar todo y hacer volumen, hoy ya los números son diferentes. Antes uno con 1.800, 1.700 kilos de soja cubría los costos. Hoy ya el número es diferente, no va a volver a eso. Estamos en 2.400 kilos de rinde de indiferencia y bueno, entonces ya cualquier campo no se puede alquilar. Se tienen que alquilar campos con medianamente potencial de rendimiento. Los ambientes principalmente, el campo como ha estado cuidado, la empresa por lo general no alquila todos los años un campo diferente. Estamos hace muchos años en el mercado y tratamos de seguir alquilando los mismos campos en las mismas estancias y ya sabemos qué cuidado tuvo ese campo. Eso sería lo más justo. Que en las buenas épocas el propietario gane más y en las malas compartamos las menos ganancias o las pérdidas a porcentaje como fue antes hace muchos años. Después, bueno, con la bonanza pasamos a quintales fijos y bueno, y con estas crisis algunos pasamos a porcentajes o a rindes mínimos con algunas tablas. Creo que lo más lógico es a porcentaje y cuando viene bien que repartamos las ganancias con el propietario y el productor. Y si no, mantener una escala, una tabla que no tengamos que ser lo único que perdemos los que alquilamos. Crecer arrendando, una idea que en los 90 era realmente inobjetable y que últimamente ha tenido algunos cuestionamientos. Hay cosas que han cambiado, hay cosas que se han complicado. Este grupo de agrolíderes nos dice cómo resolvieron esas limitantes. Nosotros somos oriundos de Urdinarrain,
Sembramos desde la costa del Uruguay hasta la costa del Paraná, todo el sur de Entre Ríos, aproximadamente 45.000 hectáreas por año. Es una región que nosotros la queremos mucho, pero es una región bastante más compleja que otras regiones de producción, porque tenemos campos con pendiente, los suelos arcillosos son muy complejos de trabajar, hay una cantidad de restricciones en el trabajo que uno tiene que conocerlas muy bien para que funcione. Cuando las rentabilidades eran buenas, vinieron todos los grupos conocidos por todos, digamos, a trabajar acá. Después, cuando las rentabilidades empezaron a bajar, porque los negocios se empezaron a equiparar, digamos, ya las rentabilidades no eran tan buenas, aparece la 125 con las retenciones, bueno, todo ese tipo de cosas. Las rentabilidades eran bajas y bueno, los grupos empezaron a ir porque Entre Ríos es una zona, como te decía, bastante compleja para trabajar. Nosotros que somos de la zona nos quedamos, obviamente, le empezamos a buscar la vuelta, empezamos a analizar, empezamos a buscar técnicas para que puedan funcionar esto. Y hoy creo que esto nos dio resultado porque encontramos muchas cosas que de alguna forma técnicamente las podemos complementar los cultivos, podemos hacer rotaciones que funcionan y bueno, no seguimos creciendo desmesuradamente sin saber dónde íbamos, sino eligiendo bien los campos, eligiendo bien la zona, buscando bien los cultivos que teníamos que hacer y creo que eso nos dio resultado. Hoy estamos trabajando mucho sobre lo que es cobertura, porque nosotros trabajamos todo sobre campos alquilados. Los campos alquilados, el dueño del campo no le alcanza el dinero como para hacer terrazo o para hacer algún tipo de actividad que frene la erosión de los campos. Entonces, esto de trabajar con cultivos de cobertura, en lo que corresponde a lo que es arrendamiento de campo también, tenemos campos que estamos alquilándolos ya a 3 años, porque le decimos a la gente que no podemos trabajar, o sea, tenemos que tener una cierta tranquilidad que vamos a estar en el campo para poder hacer este tipo de rotaciones. Entonces cambiamos los contratos de arrendamiento, hablamos con la gente para poder tener arrendamiento a 3 años, para poder uno tener una proyección dentro del campo. Eso cambió muchísimo. Entonces fueron muchas cosas las que fueron cambiando progresivamente, ¿no? Progresivamente y quizás rápido, porque en 2 o 3 años tuvimos que hacer todos estos cambios. Ya hoy tenemos el 57% de los campos alquilados hace 3 años, con gente, con dueños de campo que están entendiendo cuál es el problema del campo y están sabiendo cuál es el problema del campo y hoy quieren campo con cobertura. Ya no se busca el campo que no tenga nada arriba, sino que siempre tiene que estar verde. Estamos buscando eso, estamos buscando que siempre haya algo arriba del campo para evitar erosión, para evitar maleza resistente, para que el campo siempre esté con actividad biológica y que se conserve en el tiempo, digamos. El propietario tampoco tiene rentas muy grandes, o sea, en su momento la rentabilidad de un propietario que tenía 100, 200 hectáreas de campo vivía muy bien, porque la renta del campo era buena, hoy no es así. La renta del campo es muy acotada, aparte de pagar impuestos a la ganancia y el impuesto inmobiliario, siempre hay alguna cosita que hacerle del campo, entonces, y los alquileres que uno puede pagar no son tan buenos como para que el dueño del campo pueda vivir tranquilo, o sea que yo creo que el dueño del campo entendió cómo venía todo este proceso, todo este sistema y nos está acompañando muy bien para que el campo, si bien las rentabilidades no son altas, pero por lo menos que se mantenga en el tiempo. Costos se nos han ido hacia arriba por cuestiones de competencia de malezas. Ya tenemos malezas en toda esta zona, que malezas problemas, ¿no? Antes con una aplicación o 3 o 4 aplicaciones de glifosato solucionábamos todo el problema y hoy hay que hacer barbecho mucho más costosos, hay que utilizar mezclas de varios insumos a la vez. Y eso, los números se han ido muy por encima. Solamente un barbecho cuesta 30 o 40 dólares más que lo que hacíamos antes. Y eso, en un precio donde el producto es más barato, los costos son más altos, el rinde de diferencia queda a esta zona muy sobre la media, muy por encima de la media que podamos conseguir. Y en muchos casos se terminaron cerrando lotes por debajo de los niveles de alquileres del año pasado. E incluso lo que prevaleció más en muchos contratos es un arreglo entre contratista y dueño y propietario en el que hay una base
de quintales fijos bastante baja y después una tabla hacia arriba dependiendo de cuánto rinde el cultivo. Por cada X quintales encima de la media, una parte recibe el propietario del campo, en compensación de esta baja que hubo por el tema de que hay muchos lotes anegados, hay mucha superficie que no entra en esta tabla. Esa superficie, que es mucho más riesgosa, ya entra en una tabla solamente de porcentaje, como se utilizaba hace 30, 25 años atrás, netamente porcentaje, y en algunos casos muy extremos sembramos y después vemos de los costos que cancelemos los costos, que salgamos ahí, vemos cómo repartimos la diferencia. En el rubro nuestro pudimos mantener los campos que tradicionalmente veníamos trabajando, y básicamente por dos cuestiones: la buena voluntad de quien tiene la superficie, de quien tiene el campo, y la parte que pusimos nosotros en arriesgar otro año más para poder hacerlo. Eso no ocurrió en todos lados. Hay todavía quien no está el día a día en el tema, el que vive ya no como propietario, sino que vive de la renta del campo, que hoy dice ser que su campo vale más porque a él no le alcanza para pagar sus gastos corrientes. Y ahí entra el tema entonces en donde yo no te puedo pagar, vos querés correr más, lo mejor que hay que hacer es dar un paso al costado y que venga alguien en el lugar nuestro. Afortunadamente los campos donde tenemos más estabilidad, donde nosotros venimos trabajando y haciendo rotaciones y demás, se pudo mantener, y poniendo de parte de los dos buena voluntad, ¿no? Y resignando recursos, ¿no? para cada una de las partes, ¿no? Eso de que se juntaban 4 o 5 personas con una disponibilidad de recursos, contrataban un ingeniero, alquilaban una oficina y venían y sembraban, eso hoy ya no existe. El alquiler, si uno lo pudiera arreglar en porcentaje, sería para la zona nuestra lo ideal, pero no está fácil porque el mercado hay mucha gente queriendo sembrar según las condiciones de los cultivos. Tuvimos unos años que hubo muchos pools de siembra y fideicomisos que tuvimos que competir con ellos, y ahí dejó de ser rentable para nosotros porque pagamos arrendamientos muy caros. Ahora hemos vuelto normalmente a la normalidad y estamos en una cosa estable. Realmente el tema de los alquileres no es una cosa que se puede programar acá a 5 años. Acá es arrendamiento año por año. No tenemos posibilidad de programar 3 años o 4 años con un arrendamiento en un campo. Acá lo tenemos que pelear cosecha por cosecha. Nosotros hay campos que vemos que tenemos posibilidad de seguir, entonces vamos hablando con el dueño, siempre que el dueño sea accesible, y le vamos proponiendo las rotaciones convenientes para el campo, para no degradar la tierra. Tenemos campos que hace muchos años que sembramos y vamos haciendo una rotación normal, vamos haciendo lo que realmente corresponde para mantener el suelo en condiciones. Pero hay campos que uno entra por 1 o 2 años y bueno, tiene que hacer realmente lo que conviene económicamente. No es que puede decidir qué es lo que conviene para el suelo, lo tiene que hacer económicamente qué es lo que conviene. La gente estuvo interesada hasta que la soja valió, 300, 400 dólares que valió la soja, ahí estaba toda la gente interesada. Cuando la soja empezó a bajar el precio, todos se fueron retirando de a poco. Encima en la zona nuestra, no es una zona sojera por excelencia, no da mucho la soja, entonces es como que acá no se puede llegar a pagar un arrendamiento muy caro porque seguro que va a pérdidas. Acá nos manejamos mejor con el cultivo de maíz o girasol que con soja. El límite del precio del arrendamiento lo pone el precio de los cultivos. Si los cultivos tienen buen precio y queremos volver a sembrar, vamos a tener que pagar el arrendamiento un poco más alto. No nos va a quedar otra alternativa. El propietario en esta zona no quiere compartir riesgos. Antiguamente el propietario compartía los riesgos con el arrendatario, pero ahora no. Ahora el propietario quiere sacar su tajada y el que siembra que se arriesgue con todo lo que hace.
La preocupación más grande del negocio agrícola que yo veo hoy por hoy es más que nada en los campos alquilados. De nuevo hablando que si bien este año todavía está tranquilo, pero una cuestión puntual climática, me parece la zona, estos últimos años lo que yo he visto más complicado es la competencia que hay por algunos campos y hasta a veces tener que dejar, o a mí me ha pasado en el caso mío el año pasado, dejar un montón de hectáreas porque no estaba de acuerdo en pagar los alquileres que se pedían, porque ya en un momento uno le deja de ser negocio. Y creo que esto lo hacemos como un negocio, pero cada vez lo veo más complicado en los campos arrendados. Si bien yo veo que ha aflojado un poco la presión de algunos pools grandes que a veces veíamos, que hoy no es tan fuerte, pero siempre aparece a veces gente que, como yo digo, de otras zonas que a lo mejor le fue muy bien y está dispuesta a arriesgar en otro lado y a veces uno se tiene que quedar afuera, pero bueno, es parte del juego. Pero de nuevo yo veo que la clave del negocio hoy no es lo mismo poder llegar a un campo, conocer la historia del campo, agarrar un campo nuevo, no sabemos qué producto tiene anterior, y nos ha pasado en algunos casos de sembrar soja y tenía algún producto preemergente porque el inquilino anterior lo había preparado a lo mejor para hacer un maíz, y entonces hay problemas y a veces eso los dueños de los campos no nos informan de esas cosas y en eso veo que se nos puede complicar a veces la continuidad y a veces lograr. Creo que lo que nos está faltando a nosotros es una ley de arrendamientos más clara para poder lograr una estabilidad en este negocio. Me parece que los contratos, como a veces mal llamados, o no sé si se llaman accidentales, por un año no nos sirve a nadie porque no se puede trabajar el campo como uno quisiera. La metodología de nuestra empresa es tratar de manejar los campos igual que el campo propio. Creo que, y no hacerlo porque nos gusta, porque nos creemos, no sé qué es. Yo creo que nosotros lo hacemos porque es lo que mejores resultados nos da para el negocio nuestro. Pero para eso uno tiene que tener contratos a más largo plazo, con otra seguridad. Creo que tenemos ahí hoy un vacío jurídico que no sabemos bien a veces cómo manejarlo. Y hay veces que hay campos que vemos que todos los años lo sacan un remate para el mejor postor que entre. Me parece que eso es lo que veo que nos puede complicar en el negocio. Sobre el total de la superficie que manejamos, aproximadamente el 40% es campo propio, el resto es todo arrendado. Los arrendamientos tenés distintas formas, desde la parcería hasta arrendamiento tradicional. Con respecto a los arrendamientos, la empresa antes estaba dividida en dos núcleos de la provincia. Un núcleo era el de Victoria y el otro era acá en Paso de las Piedras, que estamos cerca a 15 kilómetros de María Grande. La verdad que en la zona Victoria la competencia era mayor debido a los productores. La verdad que son bastante más grandes que los que encontrás hacia el norte de la provincia y tenías mucha competencia de gente que venía de Rosario y el tema del arrendamiento lo hacía mover todos los años de acuerdo a cómo venía la campaña. Te pedían el otro año arrendamientos que no existían. De a poco nos fuimos viniendo hacia el lado de Santa Elena, Sauceluna, Yeso. La competencia en cuanto a arrendamiento es inferior. Somos 4 o 5 empresas grandes que estamos en la zona y donde no tenemos competencia entre nosotros. Los arrendamientos generalmente que hacemos son a 5 años. Dependiendo el dueño, el arrendamiento puede ser o a porcentaje o a quintales fijos, pero establecemos una relación con el dueño y generalmente los campos los tenemos más allá de 10 años produciendo sin ningún problema.
Hasta ahora nosotros manejándolo con maquinaria propia, con nuestro propio ingeniero, haciendo un trabajo muy fino en fecha de siembra, en llegar en tiempo y forma a las aplicaciones, en hacer también lo que es cosecha con maquinaria. El número hasta ahora viene siendo rentable, mucho menor de lo que era en años anteriores, pero el número dentro de todo sigue positivo. Punto final entonces de esta entrega especial de AgroLíderes vinculada con esta metodología de crecer arrendando, esta metodología que reconoció épocas realmente brillantes y con muy buenos resultados económicos y que luego ha tenido algunas complicaciones. Un amplio grupo de AgroLíderes nos dio su opinión al respecto y nos explicó de qué manera han ido encontrándole la vuelta a este negocio para poder sostenerlo en el tiempo. Hasta aquí llegamos, nos vemos en la próxima edición de este espacio diferenciado de Chacra TV. Les agradecemos habernos acompañado.